Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, sean bienvenidos a este webinar. Les habla el ingeniero Alejandro. Espero que estén bien el día de hoy y muchas gracias por la espera. Estábamos esperando que se conectaran un poquito más de personas. Bueno, pues vamos a dar inicio con esta presentación, donde vamos a hablar de la seguridad en baterías de litio de alto voltaje principalmente. Muchas gracias a los que nos siguieron en nuestras redes sociales también. Y bueno, platicando ya sobre el tema, es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con baterías, ya sea bajo voltaje o alto voltaje, tener en cuenta todos estos puntos de seguridad donde bueno, pues estamos invirtiendo, estamos instalando un sistema, ofreciendo una solución energética para nuestros clientes y es importante pues mantener esa seguridad, saber que estamos trabajando con equipos de calidad y seguros. Entonces, el día de hoy vamos a revisar todos esos puntos de nuestras baterías de alto voltaje que son muy importantes para nosotros garantizar una instalación, garantizar un equipo, un producto de este tipo de soluciones. Antes de comenzar, vamos a platicar un poquito de quién es Soluna para las personas que a lo mejor no conocen tanto la marca o que no están tan familiarizados. Pues Soluna principalmente, antes de llamarse Soluna, es un fabricante de celdas de litio y de otro tipo de tecnologías con una experiencia de más de 20 años, de alrededor del 2021, 2001, 2002 aproximadamente, comienza esta compañía a fabricar celdas de otros tipos de tecnologías, no solamente litio en aquel entonces, para otro tipo de soluciones. Ya en 2015 se establece Soluna como una marca para ofrecer productos de almacenamiento de energía. Sin embargo, todo el background de la fabricación de las celdas de litio, pues lo tenemos desde antes. Entonces, en 2015 se establece Soluna y ya en 2017 se empieza a comercializar nuestro primer sistema, que es el All-in-One System, un dispositivo o un equipo que integra inversor y batería. En 2018 lanzamos la primera generación de nuestras baterías de alto voltaje, que son las que vamos a hablar el día de hoy, pero ya en nuevas generaciones. En 2019 obtuvimos el certificado UL 1973, que es acerca de la seguridad de los módulos de batería. En 2020 lanzamos al mercado nuestra solución de bajo voltaje de 5 kilowatts, que es nuestra principal batería en bajo voltaje. En 2021 lanzamos la nueva generación de baterías de alto voltaje, que son de las que vamos a hablar el día de hoy. En 2022 obtenemos el certificado UL 9540 y UL 9540A, que es muy importante en mercados como Estados Unidos. Y el año pasado lanzamos varias líneas de producto, una línea de 5 kilowatts, que es un poquito más accesible, que se llama BES 5K. Lanzamos una batería de 10K de bajo voltaje y un sistema portátil que se llama Cactus. En este año lanzamos el SmartLink, que es un sistema hub para hacer proyectos o sistemas de hasta 1.5 megas con baterías de alto voltaje. Y bueno, para 2025 se tiene planeado lanzar la batería de 20 kilowatts de almacenamiento de alto voltaje. Hablando un poquito de dónde tenemos presencia, principalmente nuestro mercado más importante pues es Europa, después sigue América, tanto Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, tenemos presencia en la mayoría de los países, tenemos clientes en estos y pues algunas instalaciones en algunos países también un poquito más remotos, como en África o también en esta zona, Tailandia, por ejemplo, tenemos instalaciones y productos ahí instalados. Revisando un poquito nuestra línea de producto o nuestras diferentes líneas de producto, tenemos las soluciones portátiles, que son estas dos principalmente, la línea Cactus, esta de 1.5 kilowatts y de 2.3 kilowatts, que son la línea Cactus. Después le siguen las baterías de bajo voltaje, que las principales son de 5K y 10K para soluciones pues residenciales o industrial o comercial ligero. La línea de alto voltaje, que es la que vamos a revisar el día de hoy, los puntos de seguridad de esta batería.
Tenemos el sistema All-in-One, que es nuestro primer producto que se lanzó al mercado, y la solución comercial industrial, que es el Power Cell de 150 kilowatts cada uno de los gabinetes, y podemos hacer sistemas de hasta 3.7 megas con este tipo de producto. Eso para soluciones pues ya más industriales o comerciales. Bien, sobre las baterías de alto voltaje me gustaría comentar, porque sé que muchas personas tienen quizá esa inquietud o han tenido esas dudas de respecto a qué utilizar, si baterías de alto voltaje o baterías de bajo voltaje. Me gustaría hacer un paréntesis ahí y explicar un poquito las diferencias en esos dos tipos de producto, porque es muy importante saber realmente qué voy a necesitar instalar y dónde se va a adaptar mejor un sistema, si bajo voltaje o alto voltaje. Bueno, como todos saben y en el conocimiento básico de electricidad, a mayor voltaje, menor corriente, a menor voltaje, mayor corriente. Entonces, en sistemas de bajo voltaje vamos a trabajar con más corrientes, tanto de la descarga de las baterías hacia el inversor o las cargas, como la energía que va a fluir por el cableado. Entonces, un sistema de bajo voltaje donde necesitamos 48, 50, 52 volts para que las baterías se carguen y para que el inversor convierta esa energía, normalmente se suelen utilizar en sistemas fuera de la red, donde el voltaje que recibimos de los paneles pues va a ser suficiente para este tipo de sistemas. Un sistema de alto voltaje normalmente o típicamente se instala en una solución interconectada. ¿Por qué? Porque ahí en una solución interconectada estamos trabajando con voltajes un poco más altos en las series o en los strings de los módulos. Entonces, para los inversores o para la tecnología de la electrónica de potencia de los inversores, pues es más, digamos, fácil, entre comillas, recargar las baterías con ese alto voltaje que ese alto voltaje, bajarlo, reducirlo a 48 volts y cargar las baterías y luego hacer la conversión de 48 a 120 o 220 para utilizarse ya en las cargas. Entonces, para un inversor de alto voltaje, va a ser más sencillo convertir esa energía del alto voltaje de los paneles para cargar las baterías y para convertirlo en voltaje de corriente alterna para nuestras cargas. Esa es una de las diferencias. Adicional a eso, pues se desprenden varios puntos. Por ejemplo, el uso del cableado. En alto voltaje utilizamos cable más delgado, como calibre 8, calibre 10. En bajo voltaje, pues estamos utilizando calibres 4, 3, 2, incluso en algunos sistemas hasta un 0, por ejemplo, porque estamos trabajando con altas corrientes. Entonces va a ser un poquito más sensible tal vez y debemos tener más cuidado con ese tipo de sistemas. No quiere decir que un sistema sea bueno y otro sistema sea malo, sino que más bien dependiendo la necesidad, dependiendo el tamaño del sistema, dependiendo las cargas, etcétera, pues va a ser el tipo de sistema que vamos a utilizar si trabajamos con alto o bajo voltaje. Así como punto de partida, ustedes podrían intentar o podrían identificar que si es un sistema híbrido que va a estar interconectado a la red, lo mejor sería trabajar con alto voltaje, ya que son sistemas más eficientes, resguardamos una cantidad de energía mayor que bajo voltaje o también reducimos nuestros puntos de conexiones o nuestros puntos de falla, porque estas baterías pues ya integran gran parte de los accesorios que se requieren internamente. Y ese es uno de los puntos que vamos a platicar el día de hoy, que no solamente nuestro sistema es una batería. Claro, tenemos los módulos que vamos a ver también, pero hay varios puntos adentro de esta carcasa que son importantes a tener en cuenta para que ustedes se sientan con la seguridad pues de instalar estos sistemas, de confiar en que son seguros, porque de entrada, pues el litio es un material o es un elemento que no es estable si no se controla. Tanto las celdas como los módulos, como la carcasa, tienen puntos de seguridad que van a ser importantes para nuestros sistemas. Platicando, antes de entrar de lleno a la parte de seguridad de la batería, quisiera mostrarles pues un poquito de las características principales de nuestras baterías, sobre todo de las de alto voltaje.
Principalmente, el tipo de celda que estamos utilizando es el de litio ferrofosfato. Existen varias tecnologías en el mercado de celdas de almacenamiento de energía. Sin embargo, el litio ferrofosfato actualmente podríamos decir que es la tecnología o el tipo de celda que más se ha equilibrado, cuestión de rendimiento, precio y peso también, peso de los materiales, porque es muy importante el peso. Entonces, el litio ferrofosfato actualmente pues es el material o la solución que ha sido más eficiente respecto al equilibrio de calidad-precio o más bien eficiencia-precio y por eso se utiliza. Adicional a eso, también es más seguro que otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, no confundir con ion de litio, que es una celda de litio, pero no es ferrofosfato. Lo que es el ferrofosfato, digamos que es un elemento adentro de la celda que ayuda a mantener la parte positiva y la parte negativa separadas y que no haya ese cruce, que no existen esos picos térmicos o fugas térmicas dentro de la celda al utilizar materiales que las mantienen más controladas, como en este caso el litio ferrofosfato. Entonces, recordemos que las baterías, pues es química en su mayoría, no solamente electrónica o no solamente electricidad, sino que estamos trabajando con dispositivos químicos y es importante tener en cuenta eso. El litio ferrofosfato, adicional a lo que ya he comentado, pues también tiene una densidad de almacenamiento, una densidad de energía mucho mejor que otras tecnologías. Eso quiere decir que podemos almacenar quizá la misma energía que en otro tipo de materia, pero en un espacio más compacto. Eso también es importante para no tener baterías pues tan grandes o tan robustas, tan pesadas, que y de igual manera, o sea, todo sigue siendo pesado en cuestión de baterías, pero sí tenemos algunas disminuciones. En comparación, por ejemplo, con la NCM, níquel, cobalto, manganeso, que es otra tecnología que se utilizaba anteriormente por nosotros y que ya ahora pues se migró todo a litio ferrofosfato. Eso también nos permite tener ciclos de carga y descarga, mayor ciclos de carga y descarga, en este caso más de 6,000 ciclos. En estos ciclos estamos hablando de una descarga del 100 al 10% y una carga del 10 al 100%. Eso sería un ciclo. Incluso podemos descargar hasta un 100%, no solamente el 90%, pero en situaciones pues un poquito más controladas o donde sabemos que hay alguien que está quizá verificando el sistema, que no se va a quedar ahí olvidado el sistema, podemos establecer hasta un 100% de DOD o de profundidad de descarga. Sin embargo, recomendamos por seguridad del sistema, por tiempo de vida de la batería, setear o configurar un 90% de la capacidad. Y esto nos va a dar pues esos 6,000 ciclos de carga y descarga. También, pues este tipo de tecnología y el tipo de estructura o de fabricación de la batería nos permite tener tasas de hasta 1C, lo que significa que podemos descargar la batería hasta 40 amperios de carga y descarga, y eso se traduce a que podemos descargar la batería en una hora o cargarla en una hora. Muchas personas, sobre todo los clientes finales, suelen tener esa duda de cuánto tiempo me va a durar la batería, cuánto tiempo va a tardar en cargarse, cuánto tiempo va a tardar en descargarse. Y la verdad es que en la mayoría de las respuestas, pues depende del consumo, depende de tu capacidad de carga, de tu capacidad del sistema fotovoltaico, pero en principio, si siempre contamos con estos 40 amperes, pues podemos cargarla en una hora. Y si nuestro consumo puede llegar hasta esos 40 amperes, pues podemos descargarla en una hora. Eso es importante y para traducirlo al cliente final podemos hacer algunas metáforas o algunas analogías con alguna cisterna de agua, ¿no? Por ejemplo, le puedes decir, una cisterna de agua de 1,000 litros, pues ¿en cuánto tiempo te vas a acabar esos 1,000 litros? No sabemos realmente, o depende de la tubería, depende de la presión con la que esa agua salga. Entonces en las baterías es similar, ¿no? Depende de la corriente de descarga, depende del consumo, etcétera. Lo que sí es importante es que podemos tener en cuenta para nuestros cálculos y nuestros dimensionamientos que podemos descargarla en una hora y cargarla en una hora. Entonces, si partimos de ahí, podemos calcular nuestro sistema fotovoltaico para que se cargue, digamos, durante las horas de sol, por ejemplo, y no arriesgar a que la batería se quede descargada y que al día siguiente
Si se quedó al 50%, la vuelven a utilizar y ya no se cargó totalmente. Entonces, ese tipo de datos o ese tipo de parámetros nos van a ayudar también a hacer un buen cálculo y un buen diseño de nuestros sistemas híbridos. Tenemos también el BMS, y más adelante voy a recalcar más sobre el BMS, ya que es una de las partes más importantes de las baterías de litio. Básicamente es la computadora o el sistema de gestión de la batería que nos va a ayudar a tener la batería de manera controlada. También tenemos Wi-Fi. Todas nuestras baterías, tanto bajo voltaje como alto voltaje, integran monitoreo Wi-Fi. Es una antena que se conecta externa y la configuramos con la aplicación Soluna eCloud para poder monitorear la batería 24/7, poder estar viendo parámetros, temperatura, voltaje de cada módulo, incluso voltaje de cada celda interna, corriente de carga, corriente de descarga, cuánto tiempo ha estado, digamos, no sé, en stand-by, si tiene alguna alarma. Entonces, también esa parte del sistema de monitoreo forma parte de lo que es la seguridad. Y más adelante, pues vamos a ver más detalles. Otra característica de estas baterías es que podemos hacer sistemas de hasta 10 baterías en paralelo utilizando los Parallel Box, que es una tipo Combiner Box, y nos permite hacer sistemas de hasta 150 kWh de almacenamiento. Sin embargo, también es compatible con el SmartLink, el dispositivo que les comentaba, que nos permite hacer sistemas de hasta 1.5 megas, instalando 10 racks o 10 grupos, digamos, de 10 baterías de este modelo, que es de 15 kilowatts, lo que nos permite hacer hasta sistemas de 1.5 megas con 100 baterías de este modelo, o digamos un mega con la batería de 10 kilowatts. Entonces, podemos hacer sistemas con el Parallel Box de hasta 150 y con el SmartLink de hasta 1.5 megas o 1500 kilowatts. También estas baterías cuentan con un sistema que se llama Black Start o un sistema de arranque autógeno, lo que nos va a permitir, sobre todo en sistemas aislados o en sistemas fuera de la red o en situaciones donde la red se va o no hay red eléctrica, que si en la noche, cuando ya no tenemos potencia fotovoltaica, ya sea en la tarde, en la noche, en la madrugada, el inversor se llegase a apagar, la batería tiene un botón que se llama Black Start que nos permite arrancar el inversor. Manda una señal como si fuera el voltaje de los paneles, como el voltaje de arranque, y enciende el inversor. Eso es para situaciones donde el sistema por algún motivo se llega a apagar en la noche, pues podemos arrancar el sistema con el Black Start para iniciarlo. Tenemos protección SPD o supresor de picos integrado, Surge Protection Device, del cual vamos a hablar también más adelante. Ofrecemos 10 años de garantía contra defectos de fabricación y algo nuevo también que se va a estar integrando, pero es opcional y depende mucho de la zona, es el sistema de autocalentamiento o el mecanismo de gestión térmica. Eh, no sé si todos lo sepan, pero al litio lo que más le afecta son las temperaturas frías. En lugares muy fríos, el litio tiende a perder un poco de rendimiento o un poco de eficiencia. ¿En qué se traduce eso? En que no podemos cargarla o descargarla a su máxima corriente, que son 40 en este caso, o que la capacidad de la batería no va a llegar al 100%, se va a atorar en algún punto a causa de las condiciones extremadamente frías. Estamos hablando de debajo de 0 grados Celsius. Entonces, ya existe la posibilidad, sobre todo para lugares muy fríos como Chile, Argentina o algunos lugares de Estados Unidos, eh, tener el sistema de autocalentamiento. Básicamente es un mecanismo que integra un tipo de resistencia alrededor de la batería para, ahora sí que calentar la batería a una temperatura pues que el BMS va a estar gestionando para que la batería pueda llegar a su rendimiento óptimo y no se vea afectada por el frío. Ese tipo de sistema ya se está aplicando en algunas instalaciones en Europa y también ya va a estar disponible para América, pero va a ser opcional, o sea, se tiene que hacer, digamos, el pedido o la especificación antes de que se fabrique. Muy bien, estos son los dos principales modelos, 10 kilowatt y 15 kilowatt hora.
Básicamente lo más importante pues es la capacidad, en este caso 10 kilowatt hora. La capacidad utilizable o recomendada utilizable son 9 kilowatt hora si descargamos al 90% como habíamos platicado anteriormente. Y el voltaje pues estamos trabajando con 268 volts de batería a inversor. Si se fijan, pues ese tipo de voltaje no es el clásico o el típico de una batería a 48 volts, ya son voltajes bastante altos y hay que ser muy cuidadosos, hay que conocer los tipos de sistemas que tiene la batería de protección para sentirnos seguros con este tipo de baterías. El rango de voltaje de 235 a 294 va a funcionar la batería. Por arriba de eso o por debajo de eso, la batería se autoprotege y más adelante vamos a ver qué pasa cuando se autoprotege. Corriente máxima, ya lo habíamos platicado, 40 de carga, 40 de descarga. Temperatura de operación desde menos 10 hasta 50 grados Celsius, aunque la batería puede trabajar a menos incluso 10 grados, pero va a suceder lo que estábamos platicando, va a perder rendimiento, quizá no podemos descargarla a la máxima corriente, quizá no va a llegar al 100% de carga. Entonces, al integrar pues el sistema de gestión térmica o el autocalentamiento, pues la batería puede trabajar mejor en condiciones más frías. En condiciones de alta temperatura también suele perder un poquito de rendimiento, sobre todo por encima de los 40 y 50 grados. Ya el rendimiento puede bajar, pero no es tanto como una condición fría. Tenemos los certificados UL 1642 en la celda, UL 1973 en los módulos y UL 9540 en toda la batería y con bueno, este se certifica con ciertos inversores, en este caso está certificado con inversores Solís y se está trabajando más adelante también con inversores Goodwi y con otras marcas para que se tenga el certificado UL 9540 en la compatibilidad y en la seguridad del sistema completo. Tipo de comunicación CAN para la comunicación con el inversor y Wi-Fi para la comunicación externa con el monitoreo o con la plataforma web o la aplicación. Dimensiones, en este caso la de 10 no mide más de 1 metro de alto, mide 97 por 22 por 65. Pesa 105 kilos y también algo nuevo de esta nueva generación es que cuenta con IP65. La generación anterior era IP54. Entonces ya se integra IP65. Hay que verificarlo bien en la etiqueta. En la etiqueta debe venir especificado. Si no viene especificado ahí, es IP54, si bien especificado debe decir IP65 para poder instalar la batería en exterior. Aún así, recomendamos que no se instalen en exteriores. ¿Por qué? Porque pues, la batería tiene ciertas partes donde el agua se puede quedar acumulada y aunque no le afecta en un principio en el rendimiento, con el paso de los años esa agua pues, puede generar algún tipo de óxido, algún tipo de lama, algún tipo de suciedad que con el tiempo pues sí puede quizá afectar un poquito la carcasa o sobre todo las muescas entre la tapa y el gabinete, las asas o donde se monta la base para montarse a la pared, etcétera. Entonces, sí recomendamos que se instalen en interiores, aunque tiene IP65, pero que se instale en interiores. Igual, lo mismo con los inversores, aunque tengan IP65, pues lo mejor es instalarse en condiciones más estándares, más controladas para que su tiempo de vida pues sea mayor. El tipo de instalación estándar es sobre piso con anclaje a la pared y también está opcional anclarse sobre la pared montada. También ahí habría que hacer la especificación para que se envíe con el rack especial y la batería se monte a la pared empotrada, no descansando en el piso. También tenemos esa opción, pero es opcional. Unidades en paralelo, pues ya lo platicamos, de 1 a 10 con el Parallel Box y hasta 100 con el SmartLink. Después, la batería de 15, básicamente, pues hay características muy similares. La capacidad es mayor, el voltaje es mayor, en este caso 384 de voltaje nominal y rango de 336 a 420. Misma corriente de carga y descarga. Si ustedes hacen la multiplicación de 40 por el voltaje nominal, pues les da la capacidad nominal.
Por eso cambia el voltaje, porque la corriente se mantiene igual. Temperatura de operación igual, mismos certificados, misma comunicación. Esta es más alta, mide 1,20 de alto y pesa 143 kilogramos. Es más pesada, entonces también hay que tener los cuidados necesarios cuando se tiene que mover la batería. Hay que hacerlo entre 3 o 4 personas. La instalación igual sobre piso o sobre pared opcional. Bien, hablando un poquito de las características físicas, enfrente tenemos el logotipo, el indicador LED, un puerto de carga externa que vamos a hablar más adelante, las asas para poder mover la batería, el soporte de pared. Este soporte es para cuando la batería está sentada sobre piso, que también se ancle sobre la pared. Este no es para empotrarse elevadamente. Tenemos aquí los puertos de conexiones y el interruptor o switch de encendido en esta zona. La etiqueta y con el número de serie y la terminal de tierra. Hay una enfrente y hay una a un costado, ya que la tapa está separada por un material plástico entre los dos para hacer un sello pues hermético. Básicamente, esas son las características físicas. En los puertos de conexión, en la generación actual o la que existe en el mercado, ustedes van a ver que existe un CAN 1 y un CAN 2. En la generación que ya está próxima a fabricar, bueno, ya están saliendo algunos lotes de esta batería, ya se integran dos CAN 1 y dos CAN 2 porque a futuro se van a integrar más funcionalidades en cuestión de comunicación entre baterías. Ya en su momento pues estaremos platicando de eso. Y también, bueno, cambia que es IP65 y que se integra la gestión térmica opcional. Tenemos aquí el botón Black Star, el interruptor de encendido, los puertos positivo y negativo. El CAN 1 es para el inversor y el CAN 2 para el monitoreo. También algo nuevo que se va a integrar en estas nuevas generaciones es, aunque ya en la generación actual existe el puerto de carga, digamos, el puerto de carga de emergencia o el puerto de carga externo, que se utiliza para cuando una batería se descarga excesivamente, ya sea por alguna mala configuración, porque se apagó el sistema y el cliente nunca se dio cuenta. Entonces la batería se quedó encendida y con el tiempo pues el voltaje tiende a bajar si no existe una carga que alimente la batería. Para ese tipo de casos se utiliza el puerto de carga externa. Es para recargar la batería con una fuente AC/DC, independientemente del inversor, para que el voltaje se eleve y el inversor pueda ya recargar de manera correcta la batería. Lo que se añade ahora es esta perilla de selección del modelo que ya automáticamente uno selecciona aquí si es el modelo 6K, 10K, 15K, 20K o incluso LV en caso de que exista una batería LV. Entonces seleccionamos ahí y ya el dispositivo ya fija tanto el voltaje como la corriente a la que se debe recargar la batería. Tenemos también un fusible, se integra un fusible para protección de la misma y el puerto de conexión. El puerto de conexión se conecta aquí el conector que viene integrado en los accesorios de la batería y ese conector se conecta a la fuente externa, ¿vale? Eso para situaciones, pues, digamos, donde la batería llegó a descargarse excesivamente. Algo importante, hacer un paréntesis ahí. Una batería no puede descargarse por sí sola si no hay una carga, pero si una batería se queda encendida sin tener una recarga, con el tiempo el voltaje tiende a bajar y eso pasa con cualquier tipo de batería. ¿Por qué? Porque pues existe un circuito electrónico adentro que aunque no es un consumo considerable, pues mantiene a la batería, digamos, activa y si no hay una recarga, pues el voltaje puede bajar. Eso va a ocurrir en un lapso de 2 semanas aproximadamente. Si una batería se queda encendida 2 semanas sin estar recibiendo carga, sin recargarse por medio del inversor, pues el voltaje va a tender a bajar. En ese caso, se tiene que recurrir a recargar la batería pues con una fuente externa. Muy bien, y ahora sí ya vamos a hacer más énfasis en la parte de la seguridad que integra nuestra batería.
Como les comentaba, nuestras baterías de alto voltaje no solamente son los módulos de batería, no solamente es el litio, sino que hay diferentes puntos de seguridad que pues están ahí integrados para ofrecer una mayor, garantizar una mayor seguridad en nuestras instalaciones. Así, si abrimos la batería y le quitamos la tapa de enfrente, nos vamos a encontrar con el electric box o la parte de la electrónica de nuestra batería. Aquí encontramos el BMS, aquí donde estoy señalando. Después hay unas fuentes, una de 24 y una de 12, una que alimenta el BMS y otra que alimenta o va a alimentar la antena Wi-Fi con 12 volts. Y vamos a ver más adelante qué detalles encontramos aquí. Después tenemos los módulos y cada uno de los módulos tiene un slave board o digamos, una tarjeta electrónica esclava que está interconectada con un cable de comunicación módulo por módulo y ellos llegan al BMS. Entonces, el BMS recibe información de cada uno de los módulos en cuestión de voltaje, corriente, temperatura, voltaje de cada celda, etcétera. Y bueno, pues aquí están cada uno de los módulos. La batería de 10 tiene 7 módulos y la batería de 15 tiene 10 módulos, cada uno de ellos monitoreados con una tarjeta electrónica. Y si nos vamos al Electric Box, bueno, vamos a ver aquí primero esto. Cada módulo tiene dos sensores de temperatura, uno a cada lado, que llegan al slave board y entonces estamos midiendo pues, la temperatura de todo el módulo completo. El slave board envía esa información al BMS y cada una de las celdas que integra el módulo tiene un cablecito o hay un cable que llega a la slave board para medir el voltaje y la corriente de cada una de las celdas. Eso pues nos da una seguridad muchísimo más fuerte porque el BMS puede controlar qué sucede con la batería dependiendo de esos parámetros. Si hay una celda que, por ejemplo, tiene muy bajo voltaje por alguna causa, pues el BMS va a bloquear la batería hasta que se solucione ese tema. Si el BMS detecta que uno de los módulos tiene alta temperatura o baja temperatura y se salió de los límites establecidos por el BMS, pues se va a bloquear la batería. Entonces, el BMS tiene más de 100 parámetros de protección. Tienen 3 niveles de alarma, nivel 1, nivel 2, nivel 3, por cada uno de esos parámetros. El tiempo que lleva la celda con alto voltaje o el tiempo que lleva el módulo con esa alta temperatura, por ejemplo. Hay ciertos escalones. Si llegó a este voltaje, por ejemplo, manda una alarma de nivel 1. Si lo supera, una de nivel 2. Si lo supera, una de nivel 3. Y en nivel 3 ya la batería se autoprotege. El LED cambia a color amarillo, el LED de la batería. Y eso ya pues nos da la indicación por medio del monitoreo de que algo está pasando. Ya sea una sobrecarga, alta o baja temperatura, quizá una diferencia de voltaje, etcétera. Entonces, es muy importante comprender la importancia del BMS en este tipo de baterías. Y ya si nos vamos al Electric Box, si quitamos la tapa y nos ponemos a verificar qué tenemos, vamos a encontrar muchos puntos de seguridad que son bastante importantes. El principal y el que es de ley y que todas las baterías de litio deben de tener es el BMS. Si una batería de litio no tiene BMS, es una batería que corre riesgo de que si no se hace una buena configuración en el inversor, puede llegar a dañarse. Porque una batería sin BMS, el inversor va a actuar como BMS. Los inversores también tienen un BMS. Entonces, si no se hace una configuración o si no se hace correctamente, pues esa batería de litio que no tiene su propio BMS va a tener problemas. En el caso de nuestras baterías y de cualquier batería que tenga el BMS integrado, pues ya es un sistema de protección o de gestión que va a enviar información al inversor y le va a decir, ok, esto está bien, esto está bien, esto está bien, y va a trabajar. Si el BMS detecta que algo está mal, manda la señal al inversor también para que se alarme el inversor o muestre el aviso y protege la batería hasta que se solucione o hasta que los parámetros lleguen a la normalidad en ese caso. Por ejemplo, una baja temperatura o una alta temperatura. Entonces, esa es la función del BMS, medir
estar monitoreando cada uno de las celdas, cada uno de los módulos, cada uno de los sensores y también la comunicación con el inversor. Estos BMS, pues es una computadora, en ocasiones requieren alguna actualización que podemos hacer por medio del Wi-Fi para que, bueno, pues se optimice, trabaje mejor. Adicional a eso, podemos hacer protecciones también por medio del BMS. Eso es más como por parte de nosotros, de que si queremos que la batería, si llega al 50%, ya se bloquee, podemos hacerlo desde el BMS. Sin embargo, todas esas configuraciones como de gestión de la energía se hacen en el inversor por medio del instalador o del usuario. Después tenemos acá el puerto de carga externa, que ya vimos los detalles en las diapositivas anteriores. Aquí se encuentra y pues hay unos cables que llegan a todos los módulos para recargarlos o elevar el voltaje en caso de una situación crítica donde la batería se descargó excesivamente. Después, estos dos cables aquí gruesos que ven son los que llegan a cada uno de los módulos. Este rojo, el positivo, llega al primer módulo y de módulo a módulo la conexión es una placa especial, no son cables. Es una placa especial que se conecta de módulo a módulo, positivo, negativo, así la conexión en serie. Y los cables, este positivo llega al primer módulo y el negativo llega al último para cerrar el circuito. El cable negativo pasa por un núcleo de ferrita, que el núcleo de ferrita pues lo que hace es mitigar cualquier tipo de energía estática, cualquier tipo de interferencia en el cableado, lo que nos ayuda a, digamos, a eh, optimizar o, digamos, quiero decir purificar, pero no es la palabra correcta, de la energía que pasa por ahí, a limpiar la energía que pasa por ahí, mitigar cualquier tipo de corriente transitoria o algo que pueda estar viajando en ese cable. Después llegan a un contactor o un relé del polo negativo. En nuestras baterías, el cable positivo y el cable negativo pasan por un contactor o por un relé. Aquí podemos ver el del negativo y acá podemos ver el del positivo. Estos contactores o estos relés lo que hacen es que si la batería pierde comunicación con el inversor y ya pasaron más de 5 minutos, se van a abrir para que no pase la energía por los cables y la batería no nos va a dar voltaje en la salida en las terminales positivo y negativo. Si la batería se alarma con una alarma nivel 3, también los contactores se van a abrir y la batería se va a autoproteger. Eso nos permite que no fluya la corriente, que no fluya el voltaje hacia las salidas por protección y por seguridad del usuario o del instalador. Entonces, son muy importantes estos contactores, aunque no se ve aquí, pero están conectados al BMS con cables de comunicación. Porque el BMS manda la señal. Si hay una alarma a nivel 3 o si ya pasaron 5 minutos sin comunicación, manda la señal a los contactores y se abren los contactores para evitar que la energía fluya. Algunas baterías de otros fabricantes o algunos otros modelos utilizan contactores o relevadores tipo MOS, que ese no es una separación física, es una conmutación. Sin embargo, para corrientes más altas y voltajes más altos, los contactores o relés son más seguros porque existe una separación física de, de, de estos, pues digamos, contactores. No es una conmutación como lo hacen los sistemas MOS. Entonces, pues es más seguro o más robusto la desconexión para este tipo de baterías de alto voltaje. Luego tenemos aquí una pequeña fuente para el monitoreo o para la antena de monitoreo. Esa la alimenta a 12 volts y una fuente de 24 volts que alimenta el BMS. A esta fuente pues llegan también unos cables de los módulos que convierten el alto voltaje a bajo voltaje para alimentar el BMS. Después tenemos un supresor de picos, que el supresor de picos pues, nos va a ayudar a derivar cualquier tipo de transitorio ocasionado por descargas atmosféricas o estática que pueda existir alrededor de la instalación, a derivarlo hacia la Tierra. También esta Tierra está conectada de módulo a módulo, no solamente la parte electrónica, todos los módulos están aterrizados, la carcasa y la tapa de la batería. Aquí, bueno, pues está el puente que va hacia el supresor de picos. Aquí hay un puente también con un fusible y este fusible, si seguimos el camino, aquí está la salida positiva
llega al fusible, del fusible pasa al contactor y del contactor pasa al switch de interruptor térmico o el switch de encendido y de ahí pues ya pasa hacia los módulos. Es el circuito de protección del polo positivo, que bueno, pues también integramos el fusible para cualquier tipo de cortocircuito. Si se supera la corriente de carga y descarga, pues el fusible se va a dañar primero antes que todo lo demás. Y luego tenemos algo también que es muy importante, es una resistencia de potencia. Esta resistencia también está conectada al BMS y en algunas partes eléctricas. Lo que hace una resistencia de potencia es cuando nosotros tenemos un sistema de alto voltaje de batería, al momento de encender existe algún transitorio de corriente. Entonces, esta resistencia absorbe ese transitorio para que no circule ni por las salidas de positivo y negativo, ni por la parte electrónica, ni por la parte electrónica de los módulos donde están los slave boards. Entonces, esta resistencia pues nos ayuda a tener, es una etapa de la batería que se llama precarga o precharge, que lo que hace es que antes de cargar o descargar, esa resistencia absorbe cualquier tipo de transitorio de corriente. Entonces, como pueden darse cuenta, nuestras baterías no solamente es un módulo de batería, es un sistema totalmente integrado con varios puntos de seguridad, de comunicación, de electrónica, de medición, que nos va a ayudar a mantener la batería totalmente segura, totalmente monitoreada y que le va a dar a nuestra instalación pues un plus de instalación. No solamente eh, tener ahí la batería como si fuesen de ácido plomo, ¿no? Hay toda una gestión, toda una parte electrónica que monitorea nuestro sistema. Bueno, aquí hay algunos detalles de los dispositivos. Ya platicamos de ellos. Por ejemplo, el contactor pues nos permite la conexión y desconexión de circuitos de alta corriente dentro de un sistema de batería, así como actuar como un interruptor de seguridad que desconecta la batería del resto del sistema en situaciones anómalas, como sobrecarga o cualquier falla detectada por el sistema BMS. Esto nos ayuda a prevenir daños y garantizar la seguridad del sistema. También imagínense que no hay comunicación y tienes las terminales de la batería con 400 volts ahí expuestos, pues no es tan recomendado o seguro. El fusible, bueno, pues su función principal es interrumpir el circuito cuando la corriente supera los 60 amperes, que es la capacidad de nuestro fusible dentro de la batería. El supresor de picos que nos protege contra sobretensiones transitorias que puedan ocurrir debido a descargas atmosféricas, conmutaciones en la red o fallos en la red eléctrica. Y la resistencia de potencia que nos va a ayudar a la función que hace se llama inrush, inrush de corriente, y nos ayuda como lo que les comentaba, de precarga para limitar la corriente inicial y evitar daños en los componentes electrónicos. También, como parte de la seguridad de la batería, tenemos los indicadores LED, que tenemos cinco estatus. El color blanco va a indicar que la batería está funcionando correctamente y que si es un sistema en paralelo, la batería maestra o la batería máster va a estar en color blanco. Si es un sistema en paralelo, las demás baterías van a estar en color verde. Verde significa que es una batería esclava en un sistema de paralelo. Color púrpura o morado nos indica que no hay comunicación con el inversor por más de 5 minutos. Entonces, si por algo pierde comunicación, que se desconectó, se movió el cable o el inversor se apagó y pasaron 5 minutos, el LED va a cambiar a color morado y también la batería pues va a autoprotegerse. Se van a abrir los contactores para que no haya salida de voltaje. Color amarillo nos indica que hay una alarma activa y está en estado de autoprotección la batería. Por ejemplo, ya lo platicamos, una sobrecorriente, un sobrevoltaje, alguna alta temperatura, baja temperatura, la batería va a cambiar a un estado de color amarillo en el LED para indicarnos que hay una alarma. Y el color rojo únicamente se va a mostrar cuando se presiona el botón Black Start, nada más. El rojo no indica daño o algo así, es únicamente cuando se utiliza el Black Start.
Tenemos el sistema de monitoreo también, es una antena, un Wi-Fi stick que nos va a permitir monitorear la batería y estar midiendo y estar monitoreando pues todos los parámetros que el BMS envía. Ya platicamos algunos de ellos, como las corrientes, eh, eh, corriente de la batería, corriente del módulo, corriente de la celda, voltaje total, voltaje de módulo, voltaje de la celda, corriente de carga, corriente de descarga, etcétera. Este monitoreo recomendamos que sea más como para ustedes como instaladores, más que para el cliente final, ya que el cliente final pues tiene el monitoreo del inversor que le va a mostrar la información pues más importante. Este es el Parallel Box, nos permite conectar hasta 4 baterías. Si queremos conectar más, necesitamos más Parallel Box. Por ejemplo, para 10 baterías, necesitamos 3 Parallel Box para poner 3, 3 y 4. Y de Parallel Box al Parallel Box también se hace una conexión en paralelo y de comunicación para hacer nuestro sistema de 150 kilowatts. Y con el SmartLink, que no lo agregué, pero es un hub electrónico, va a llegar cada uno de esos bloques de 10 baterías para sumar hasta 1.5 megas. Así se ve el Parallel Box. Requerimos solo una antena para poder monitorear hasta las 10 baterías. No requiere una antena por batería. Y bueno, pues nos va a ayudar a gestionar también las comunicaciones, estos Parallel Box, así como las conexiones eléctricas. Y pues ya para finalizar y antes de pasar a preguntas y respuestas, tenemos algunos ejemplos de instalaciones ya realizadas, algunas aquí en México, algunas en Estados Unidos o en Sudamérica. Como pueden ver aquí, 2 baterías en paralelo con el Parallel Box, un inversor Solis S6, otra instalación muy similar. Tenemos aquí varios ejemplos de instalación, pueden ver. Pueden basarse ustedes también para sus proyectos. Aquí son 4 baterías en paralelo. Como pueden ver, una está en color blanco y las otras 3 en color verde. Con inversores Goodway, que también tenemos la compatibilidad. Bueno, este no se comercializa todavía en México, pero es un Hall Mails de alto voltaje, un inversor Hall Mails de alto voltaje. Otro ejemplo. Aquí tenemos 4 baterías. Y bueno, pueden ver que la instalación o el diseño de la batería nos permite tener una instalación bastante limpia, muy compacto, no abarca mucho espacio, son 22 centímetros de grosor de todos los modelos, tanto 10 y 15. Y adicional a eso, pues tenemos nuestras protecciones que ya vimos en la parte del electric box de la batería. Este es un sistema en Europa de un contenedor. Ahí, bueno, se maquiló con la marca del cliente o de ellos, pero es un contenedor. Si no recuerdo mal, son como 40 baterías en un sistema, pues, ya más comercial, industrial, y ahí pueden ver, pues, el acomodo, pueden ver la gestión de los cables. Y bueno, pues, sería todo de mi parte. Si hay preguntas, pues podemos pasar a contestarlas. Creo que tenemos algunas por aquí. Si tienen preguntas en este momento, pues eh, es momento para escribirlas. Ok, tenemos una pregunta. Preguntan, ¿cuántas veces se puede realizar el Black Star en caso de que solo me quede un 20% de SOC de límite de seguridad? Este Black Star, además de encender el inversor, puede encender los transmisores Rapid Shutdown para que los módulos puedan seguir operando. Bueno, contestando la primera pregunta, ¿cuántas veces se puede realizar el Black Star? El Black Star, mientras la batería esté encendida o esté con cierta carga o cierto voltaje, dentro del rango de voltaje, por ejemplo, en la de 15 era 235, podemos hacerlo cuantas veces sea. Lo que va a determinar es el consumo después de, por ejemplo, si te queda un 20%, que sería, digamos, no sé, como 1.5 kilowatts o 2.5 kilowatts, pues hasta que se termine esa capacidad.
Después de eso, si el voltaje de la batería está por debajo del voltaje de corte, que el voltaje de corte son 235, o voltaje, o lo pueden encontrar en el manual como cut-off voltage. Abajo de ese voltaje la batería se va a autoproteger. Entonces, mientras la batería tenga ese voltaje, arriba de ese voltaje va a funcionar. Y la segunda pregunta, si podría encender el Rapid Shutdown, en realidad quien lo encendería sería el inversor. El inversor pues activa la señal, creo que es RF, me parece. La batería alimenta al inversor y el inversor pues manda la señal o alimenta el Rapid Shutdown para que los paneles puedan encender. Preguntan también, ¿a qué voltaje DC se debe realizar la conexión de una fuente externa para rehabilitar la batería en caso de una descarga excesiva? Muy buena pregunta. El voltaje al que se tiene que poner una fuente externa es el voltaje nominal de la batería. Por ejemplo, en el caso de la de 15, vamos a regresar, serían 238 volts y debe realizarse a un amper, la recarga de emergencia. Preguntan también, ¿las certificaciones de instalación brindadas en México por Soluna son válidas para instalar este tipo de producto en Panamá? Bueno, realmente estamos trabajando en una certificación que se va a realizar por país. Habría que acercarse con su distribuidor local o nacional para hacer ese tipo de certificación. De igual manera, si es el mismo cliente que instala en México o Panamá, pues veríamos la manera de que sea válido. Sí habrá certificaciones en Panamá. Sí tenemos planeado a futuro hacer una certificación de instalación de nuestros equipos en Panamá, tanto en México y en algunos otros países también, como Colombia, Centroamérica. ¿Cuáles son los pasos a seguir para no perder la garantía? Pues hay que revisar el manual. Ahí vienen los principales puntos importantes para la instalación. Respetando la instalación como viene en el manual, pues no habría problema. Y también preguntan cuánto tiempo la batería puede permanecer al 100% sin descargarse por largos tiempos. Normalmente, una batería podría estar 2 semanas al 100%, pero después de esas 2 semanas ya el voltaje tiende a bajar. Si se mantuvo encendida, si la apagas, pues se va a quedar con el voltaje y con la carga. Si la batería se queda apagada, eh, si se queda apagada y está almacenada, puede estar entre alrededor de un año sin bajar su voltaje mientras esté apagada. Después de un año, si no ha sido encendida, no ha sido instalada, habría que medir voltajes, habría que revisarla antes de instalarse si estuvo almacenada. Cualquier batería de litio, pues no se recomienda que esté estática y almacenada por más de 6 meses o de 6 meses a un año aproximadamente. Ok, en la parte de chat veo que también hay preguntas. Preguntan si vamos a compartir la presentación en PDF. Claro que sí, vamos a mandar un correo con la presentación y la grabación. Pregunta Lucas, cuando la batería solo se descarga el 20%, ¿cómo podemos calcular un ciclo? Bueno, pues sería cuando sume el 90%. Por ejemplo, si la cargas y la descargas al 20%, en 5 cargas iguales sería un ciclo, o sea, porque 20, 20, 20 te suman los 100%. Si la descargas al 50 y la cargas, digamos que es medio ciclo. Si al día siguiente haces lo mismo, es un ciclo. Es por eso que para alargar el tiempo de vida de las baterías se recomienda pues no hacer cargas y descargas excesivas, porque ahí estás cumpliendo un ciclo. Si lo haces, digamos, al 50%, pues sería un medio ciclo. Entonces, ese medio ciclo ya sería para 2 días. Pero, ¿a qué se traduce eso? A que tendrías que dimensionar más baterías porque solo vas a descargar al 50%. ¿Sí me explico? Si requieres 30 kilowatts, instalas 2 baterías de 15 y las descargas al 90 o al 100, pues tienes tus 30 kilowatts diarios, pero cumpliendo un ciclo. Si instalas el doble, 60, y descargas al 50, pues sería un medio ciclo, pero tienes que instalar más baterías. Entonces hay que buscar más o menos un equilibrio
lo recomendado es descargar al 90, 80%. También dejar que la batería cargue al 90 para no cumplir un ciclo, o cargarla y descargarla todos los días para que la batería se mantenga en movimiento. Una batería estática que siempre está cargada y no se descarga también tiende a mostrar avisos o alarmas. ¿Por qué? Porque como está cargada y sigue habiendo voltaje, ya no se carga, pero sigue habiendo voltaje, poco a poco el voltaje de las celdas va subiendo por permanecer estática. Entonces, en esos momentos, la batería puede mostrar una alarma de alto voltaje. Preguntan si hay que tener algún equipo especial para recargar la batería en caso de que ésta se alarme. Solamente en caso de que se alarme por una descarga excesiva. Si la batería se quedó encendida y el voltaje bajó por debajo, hay algo muy importante. Los inversores tienen un rango de carga. Entonces, si la batería está por debajo de ese rango, que suele ser 150, la batería se va a alarmar y se va a autoproteger. Cuando se autoprotege, cierra comunicaciones por protección. Entonces, el inversor no va a poder cargarla porque la batería no va a hacer comunicación, no va a establecer comunicación con el inversor. Entonces, es en esos casos donde ya hay que recargar con una fuente externa. El equipo especial pues sería una fuente AC/DC que te permita, hay unas que son desde 1 a 400 volts a 1 ampere y con esa es suficiente para ese tipo de situaciones. Preguntan también si estas baterías son únicamente para sistemas fotovoltaicos o se pueden hacer arreglos para que trabajen como UPS. Ahí realmente dependería del inversor. La batería requiere comunicación con el inversor. Entonces, si el inversor tiene la función UPS, pues la batería puede trabajar. Normalmente los inversores híbridos pues tienen la función UPS de que si se va a la red, entran como backup y toman la energía de las baterías. Preguntan si la batería soporta arranques como centrales de aire o esto depende del inversor. Depende del inversor, porque tu capacidad de que quien te alimenta realmente es el inversor. Si el inversor tiene la capacidad de ofrecer picos, digamos, del doble, si el inversor te da 60 amperios de salida y en picos te soporta 120, pues lo puede hacer. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la corriente de descarga de la batería son máximo 40. Entonces, en una situación así, quizá la batería, si es de noche, sobre todo porque no va a haber fotovoltaico, quizá pueda alarmarse por una sobrecorriente. En ese caso, tendrías que agregar más baterías para sumar esa capacidad. Por ejemplo, 2 baterías te podrían dar hasta 80 amperios de salida. Perfecto, pues un saludo para quien mandaron saludos aquí en el chat. Un saludo a Jaime, Román, Alejandro, Salvador, Lucas. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Vamos a mandar la presentación y la grabación para las personas que no lo vieron completo o que quieran repetir el webinar. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Hasta pronto.